Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Veamos, empezamos con el tema de los condensadores. En esta primera parte explicamos obviamente qué es un condensador. Nos dice que es un aparato constituido por dos conductores llamados armaduras separados por un aislante o dieléctrico. Recuerde que la palabra dieléctrico viene de un material aislante, son sinónimos. Y en presencia de una corriente eléctrica se cargan con igual cantidad de electricidad pero de signo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en la parte izquierda nos muestra el dibujito de un condensador. Y aquí nos dice placas metálicas. Tenemos dos placas metálicas y en el centro hay algo llamado dieléctrico. Este es el famoso material aislante. El condensador no se toca directamente las dos placas. Sería absurdo porque si tengo carga positiva y negativa y las toco físicamente hablando, estaría haciendo un corto. Usted ya lo sabe. Si conecta positivo con negativo, junto está provocando un corto. Entonces, por eso aquí el capacitor en medio de las dos placas presenta el dieléctrico o el material aislante. Lo que nos dice arriba es de que el capacitor se carga por un lado con un tipo de carga positiva y por el otro lado con un tipo de carga negativa. ¿Sí? Ahora, los condensadores, los capacitores son importantes para nosotros en la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque son los que se encargan o son los que se usan para corregir algo llamado el factor de potencia, que es muy demandado en el área eléctrica. ¿Sí? Incluso si usted aprende bien ese tipo de cosas, cuando usted ya salga del bachillerato, una de las primeras cosas que puede trabajar o en las que puede colaborar es en ese tipo de proyectos, corrección de factor de potencia. ¿Sí? Que es muy demandado en las empresas. Ya luego más adelante entramos en detalle por qué eso es muy importante y es muy demandado en las empresas. Eso sería la presentación de qué es un condensador, ¿sí? Cómo se constituye dos placas metálicas, un dieléctrico. Cuando le colocamos corriente eléctrica, las dos placas se cargan con cargas, valga la redundancia, de signos contrarios. Luego, la capacidad de un condensador. ¿Qué es esto de la capacidad de un condensador? Pues es la medida, ¿sí?, de su capacidad para acumular cargas eléctricas. Suena ahí como un trabalengua, pero en realidad la pregunta es, ¿cuántas cargas positivas yo puedo tener aquí? Pues esa es la famosa capacidad del condensador, ¿sí? Es la capacidad de él propiamente de acumular cargas eléctricas. La capacidad del condensador nos dice que es la relación entre la carga de una de sus placas y la tensión que existe entre las dos, ¿sí? La capacidad en la fórmula que vamos a ver a continuación se representa con la letra C, ¿sí? Que nos dice la fórmula que la capacidad viene dado por la carga eléctrica, letra Q, dividido para el voltaje, pero acá usamos la palabra tensión entre las armaduras. Recuerde, voltaje y tensión es exactamente lo mismo. Aquí la fórmula nos presenta que la capacidad C es igual a Q, que es la carga eléctrica, dividido para el voltaje. Y ya con esta fórmula, en la próxima presentación, diapositiva, comenzamos a trabajar ejercicios. Veamos. Antes de eso nos dice un pequeño comentario. La capacidad de un condensador depende de su forma geométrica y del tipo de aislante. Bueno, en este caso, obviamente, de la forma que tengan estas placas, sean cuadradas, sean circulares, y la distancia y el tipo de material dieléctrico que hay, va a depender su capacidad. La unidad de los condensadores como tal es el faradio. De ahí que por lo general usted escucha microfaradios, nanofaradios, picofaradios. Estos submúltiplos son muy utilizados en condensadores. Entonces, poniendo aquí una tablita para igual guiarnos, esto de aquí no es que usted se aprende, sino que comprende. Si hablamos de un microfaradio, quiere decir 1 por 10 elevado a la menos 6 faradios. Un nanofaradio es 1 por 10 a la menos 9 faradios. Y un picofaradio es 1 por 10 a la menos 12. Eso también es importante que usted lo anote, lo tenga claro. Y repito, no se lo aprende, usted ya luego con usarlo se acuerda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ejercicios no nos habla de 1, 2, 3 faradios, sino en micro, pico y nanofaradios. Y aquí nos presenta nuevamente la fórmula, la traemos de la diapositiva anterior para no olvidarnos, y ya empezamos con los problemas de aplicación.
Presento 3 problemas, obviamente en base a lo que ya hemos explicado previamente. Vamos a pasar a la pizarra, ¿sí? Para tratar de entender primero el problema y luego obviamente resolverlo. Para eso traemos aquí el ejercicio nuevamente. Como les dije, está en transparente para poder leerlo y trabajarlo. En este caso nos dice, un condensador se conecta a una tensión de 200 voltios. Entonces, primer parámetro que me da, voltaje, tensión, me dice que son 200 voltios. Perfecto. Luego, ¿qué me dice? Adquiere una carga, ¿sí?, en cada armadura de 6 por 10 a la menos 9 coulombios. Quiere decir que la carga Q, la unidad es coulombios, entonces coloco 6 por 10 a la menos 9 coulombios. Y la pregunta aquí sería, antes de pasar o seguir, este 6 por 10 a la menos 9 coulombios, ¿a cuánto representa? ¿O cómo yo lo podría reescribir en función de lo que tenemos? Excelente, excelente. Serían 6, si veo arriba, en esta zona de aquí, me dice las unidades, sería 6 nanofaradios. ¿Sí? Es lo mismo. Algo importante, la fórmula, si regresamos a la pizarra, la fórmula nos dice que la carga Q está dada en coulombios. Usted cuando coloca el valor en la fórmula tiene que estar en coulombios, no en nano, ni en pico, ni nada de eso. Cuidado con esto. Aquí nos dice las unidades, faradios, coulombios y voltios. Eso es importante tener en consideración para el ejercicio. Y nos pregunta, calcular la capacidad C. Rápidamente yo me doy cuenta que la fórmula me decía C igual Q sobre B. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos no tengo? En este caso ya tengo la carga Q, ya tengo el voltaje B. Lo único que me queda para este ejercicio sería reemplazar cada uno de los parámetros, ¿sí? Perdón, aquí sería nanocoulombios. Aquí me equivoqué yo, disculpen, ¿sí? Sería 6 nanocoulombios. Repito, 6 por 10 a la menos 9 coulombios equivalen a 6 nanocoulombios. Entonces, lo que les decía, la carga viene dado en coulombios, por eso yo coloco 6 por 10 a la menos 9, dividido para el voltaje, que en este caso son los 200 voltios del sistema. ¿A cuánto? Vamos a mover un poquito por acá, vamos un poquito por aquí el ejercicio para poder tener más espacio. Ponemos por arriba. ¿Cuánto nos da este primer cálculo? ¿Cuánto nos da, disculpa? 3 por 10 a la menos 11. 3 por 10 a la menos 11. ¿Qué unidades? De capacidad hablamos de faradios, correcto. Pero ese 3 por 10 a la menos 11 lo podemos mover un poquito. Lo podemos mover. ¿Cómo lo podemos mover? Puedo decir lo siguiente, observe. Bueno, vamos por allá. Primero 30. 30 por 10 a la menos 12 faradios. Primero ahí. Y luego, ese 30 por 10 a la menos 12, si veo la tabla, me quiere decir 30, como es a la menos 12, picofaradios. Entonces, lo que he hecho es lo siguiente. Primero calculé la división directa. Me da esta respuesta. 3 por 10 a la menos 11 faradios. Esa respuesta ya es válida. Ojo, esa respuesta es la que estamos buscando. Pero lo que hice luego simplemente es acomodar la respuesta para no escribirla con este 3 por 10 a la menos 11. Primero lo que hice fue el menos 11, llevarlo a la menos 12, agregándole un 0. Y luego convierto este 10 a la menos 12 en picofaradio. Porque eso es lo que me dice la tabla que tenía yo arriba, ¿sí? En la diapositiva. Recuerde, un picofaradio, vamos a ponerlo por aquí abajo, un picofaradio es igual a 10 elevado a la menos 12, ¿sí? Faradios, eso nos decía arriba. Esto aplica para cualquier unidad, ¿eh? Yo puedo decir un picocoulombio es igual a 10 elevado a la menos 12 coulombios. Sirve para cualquier unidad. Yo puedo decir un picovoltio es igual a 10 a la menos 12 voltios. Es exactamente lo mismo. Veamos el segundo problema
¿Qué nos presenta? Vamos a la diapositiva. Nos dice, ¿a qué tensión debemos conectar un condensador de 10 microfaradios de capacidad para que adquiera una carga de 2 por 10 a la menos 5 coulombios? Vámonos para la pizarra. Vamos a bajar un poquito el problema por acá para poder leerlo mejor. Nos dice a qué tensión, entonces quiere decir que no tengo el voltaje. Vamos a poner por aquí la incógnita, no tengo voltaje. ¿A qué tensión debo conectar un condensador de 10 microfaradios? Quiere decir que la capacidad C es igual a ¿cuánto? 10 microfaradios. Y aquí, importante, antes de seguir, hay que convertir los microfaradios en faradios, porque yo ya sé que la fórmula no me permite escribir microfaradios. Entonces, ¿cuánto sería estos 10 microfaradios en faradios? Miren la tablita que presentamos hace un momento. Déjenme colocarla por acá, un segundito. ¿Cuántos serían esos 10 microfaradios? En faradios, sería como decía la amiga, ¿no? 10 multiplicado por 10 a la menos 6 faradios. Ahí tenemos ya nuestra unidad. Y luego termina el problema diciendo, para que adquiera una carga, o sea, una carga Q, ¿de cuánto? Nos dice de 2 por 10 a la menos 5 coulombios. Aquí ya está en coulombios, entonces yo ya tengo primero carga en coulombios, capacidad en faradios, la respuesta me va a salir en voltios. Eso ya lo sé, eso ya de entrada ya lo sé, porque tengo las unidades de forma correcta. Entonces, vamos a aplicar la fórmula que tenemos para este ejercicio. Nos dice lo siguiente, C es igual a Q sobre B, pero hay un detalle, no quiero C, quiero hallar B. ¿Qué me toca hacer? Me toca despejar. ¿Cómo nos quedaría la fórmula despejando? Bueno, voy a hacer el proceso, para que igual nos vayamos adaptando. Esta letra B que quiero hallar, la paso arriba multiplicando. Entonces me queda voltaje por capacidad es igual a carga Q. Y luego esta capacidad que está multiplicando pasa a dividir. Y digo al final que la tensión o el voltaje es igual a la carga Q dividido para la capacidad C. ¿Cómo nos quedaría? Ahora sí, reemplazando valores. En la parte superior, 2 por 10 a la menos 5 coulombios dividido para la capacidad, que sería 10 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Cuánto tendríamos en ese problema? Vamos a realizar la operación y nos da como resultado 2 voltios. El último problema de esta diapositiva, calcular la carga de un condensador de 300 picofaradios de capacidad si se conecta a una tensión de 100 voltios. Repito el problema. ¿Cuál es la carga Q de un condensador de capacidad C de 300 picofaradios si se conecta a una tensión o voltaje de 100 voltios? Lo primero que hacemos es convertir los 300 picofaradios a faradios. Vamos a realizar primero esa conversión. Vamos un poquito el problema para tener espacio. ¿Cómo nos quedan esos 300 picofaradios en faradios? Pues serían 300 por 10 a la menos 12 faradios. Ahora sí ya tenemos todo listo para resolver este último ejercicio, este último problema. La fórmula que nos dice, la capacidad C es igual, ¿sí?, a la carga Q dividido para la tensión B. En este caso tengo C y tengo B, no tengo Q. Quiere decir, el voltaje o la tensión pasa arriba a multiplicar y me queda que Q es igual a V por C. En este caso coloco voltaje 100 por
la capacidad, que sería 300 por 10 a la menos 12. Realizamos el cálculo, 100 por 300, yo también por si acaso acá hago el cálculo para confirmar todos, y nos da, primero, la respuesta de la carga Q directa, 3 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades? Sabemos que la carga Q se maneja en coulombios. Pero ahora, para arreglar un poquito esta respuesta, podemos decir que son 30 por 10 a la menos 9 coulombios. Y esto significa, ¿cuánto? En coulombios. 10 a la menos 9 nos hablaba de 30 nanocoulombios. Ahí tenemos la respuesta. En la diapositiva anterior hablábamos de la capacidad en función de la carga y de la tensión. Ahora hablamos de la capacidad en función de otras propiedades del condensador. En este caso es el área, ¿sí? El área que tiene la placa y la distancia que hay entre las placas. Por eso nos presenta, cuanto mayor sean las placas, mayor será la cantidad de electricidad que puede acumular. Por supuesto, mientras más grande es el condensador, más cantidad de electricidad acumula. Y luego, mientras menos sea la distancia entre las placas, mayor será la influencia eléctrica entre ellas. Esto quiere decir que se podrá acumular más carga eléctrica. O sea, si las placas son muy grandes y están muy cercas, acumula todavía más electricidad. Si yo alejo las placas, acumula menos electricidad. Eso es lo que nos quiere decir en esta segunda parte. Acá también tenemos otra fórmula sobre la capacidad, pero ya no tenemos carga Q, voltaje V o tensión V. Ahora nos habla de lo siguiente, observe, en la parte de arriba, S es la superficie de las placas. Aquí dice armadura, en este caso es la placa. La superficie es el área, por eso me dice metros cuadrados. Quiere decir el área de la placa del condensador, dividido para la distancia entre las placas. Miren las unidades, el área en metros cuadrados y la distancia en metros. Y adicional, hay una letra E, que es epsilon, que es una constante. Sí, es una constante dieléctrica de aislante. En este caso, si el capacitor decimos que es o tiene un dieléctrico de aire o de vacío, este número es constante, 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. Esto siempre y cuando sea vacío o sea aire, el dieléctrico que está en medio de las placas. Pero, ¿qué pasa si no hay aire? Sino que hay un material que no es ni aire ni el vacío. Lo que nos dice aquí abajo es que la nueva constante se la va a calcular multiplicando esta primer constante del aire o del vacío por la nueva constante del material. El material por sí ya trae un valor. Entonces, cuando trabajemos, ¿qué hacemos? Ese valor de ese material lo multiplicamos por esta primer constante y ya tenemos nuestro nuevo valor. ¿Sí? Simplemente eso. Dependiendo de lo que nos diga el problema, si el capacitor tiene dieléctrico de vacío o de aire, es este valor directamente. Si no, nos tiene que dar un valor que deberemos multiplicarlo. Por eso nos dice que el epsilon va a ser igual al epsilon sub r, que es el del material N que vamos a analizar, multiplicado por el epsilon del vacío, que ya es un número, 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, pasamos ya a los problemas. Ya aquí me traigo todo, la fórmula, qué es, las unidades y obviamente el epsilon del vacío. Problemas de aplicación. 4 ejercicios. Vamos a empezar uno a uno, obviamente, ¿no? Vamos a borrar por acá la pizarra y vamos a arrancar con el primero de ellos. En este caso, se construye un condensador con dos placas de cobre paralelas de 200 centímetros cuadrados de superficie. Entonces, me dice que la superficie S es igual a 200 centímetros cuadrados. Y aquí ya empiezan los detalles.
La unidad de la superficie me dice que es en metros cuadrados. Entonces hay que transformar centímetros cuadrados a metros cuadrados. Ojo ahí, primera cosa que ya tengo que tener en cuenta. Luego me dice, están separadas por aire. ¿Qué significa eso? Bueno, fácil, como es aire, ya sé que el épsilon es igual al épsilon del vacío o del aire. Y esto es igual a ¿cuánto? A 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. Ese número queda, no hay que hacerle nada más. Y luego me dice que a una distancia de 4 milímetros. Nuevamente, la distancia en la fórmula se la trabaja en metros. Hay que transformar estos milímetros a metros. Calcular la capacidad C. En este caso, obviamente usando la fórmula, C es igual al épsilon sobre la superficie dividido para la distancia. Tengo todo. El problema es que hay que cambiar las unidades. Este problema va a quedar planteado. Trate de resolverlo el día de hoy. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.